Hola, hola, ¿qué tal? Una vez más con ustedes, queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, en nuestro programa de noticias y comentarios, análisis sobre los temas de actualidad, los hechos de trascendencia. Muy amables por estar con nosotros, Olga Alicia Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. ¿Y a ti, Javier? Muy bien, fíjate, y más, a ver, ¿Tú conoces a Joseph Robinette Biden Jr.? Biden Jr., el hijo del nuevo presidente de Estados No, Unidos. es Es Joe él, Biden. es Joe Biden. A ver, otra vez el nombre Ahí completo, te por va, favor. Joseph Robinette Biden Jr. Amigos y amigas, es el nombre completo del 46 presidente de los Estados Unidos, el presidente 46. Dos veces fue vice, vicepresidente en el Ajá. mandato del demócrata de color negro, de raza negra, Barack Barack Obama. Obama, ¿sí? Y ya tomó la protesta, Olga, en el Capitolio, cuando son aquí, estamos transmitiendo a las 9 de la mañana, con 11 minutos desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en México, que son 3 horas, 4 horas después de lo que sucedió hoy, hace un momento, en el Capitolio, allá en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Y pues ahora en su gabinete destaca el hecho de la diversidad con la que se ha integrado. Entre estos integrantes de su gabinete, el primer afroamericano frente al Pentágono, Olga, Ujú. la primera mujer transgénero como subsecretaria de salud y Sí. también la primera indígena nativa como ministra en su gabinete. Muy interesante, Javier, esos datos de la integración del gabinete del nuevo mandatario de Estados Unidos. Fíjate que no conocía su nombre completo, tan acostumbrada nada más al Joe Biden. Esta costumbre de los estadounidenses, ¿no? De darse a conocer Reducir. por los nombres más pequeños posibles, Ujú. como una marca comercial Así es. prácticamente, Hay ¿no? gente que se llama MP. MP, para allá iba, te dicen nada más las siglas JC. Sí. Tú serías, por ejemplo, JC, Javier JC. Cruz. Así es. Y bueno, Javier, pues la hicieron amigos, amigas de Cuatro Vientos. Muy buenos días de nuevo con ustedes. Pero ¿a poco no está de acuerdo conmigo de que la hicieron muy de cardíaca en Estados Unidos con todo este proceso electoral y sobre todo con la transición ya y la toma de posición finalmente del nuevo presidente? Así Bye es. bye, bye bye, Donald Trump. Así es. Ahora, falta ver, Javier, lo platicaremos más tarde con nuestro analista político en geopolítica, Arturo Gallegos, que vamos a tener la entrevista con él este miércoles a las 11 de la mañana, pero falta ver qué sucederá con Donald Trump. Logró construir una corriente electoral muy importante, grupos políticos muy compactos, y él tiene la intención de regresar a dar la pelea más adelante, dentro de 4 años, para regresar a la Casa Blanca. Falta ver cómo le va con los procesos judiciales Sí, que se han abierto en precisamente su por contra, esa ¿no? peligrosidad electoral que todavía representa a Donald Trump y su grupo de seguidores de la derecha y la ultraderecha, incluso dentro del Partido Republicano tiene una gran cantidad de seguidores. Olga, pues todo depende, como bien lo sabemos, en el transcurso de esta misma semana es muy probable, ya se entregó ayer por parte del Congreso, de la Cámara de Representantes estadounidense, que equivale aquí a la Cámara de Diputados, ya le entregaron esta autorización para que se abriera el segundo juicio político en su contra, ¿sí? Por estar incitando a la rebelión. Y el Senado, en el transcurso de estos días, se atraviesa el día de hoy con la toma de protesta de Joe Biden, pero es muy probablemente mañana el Senado tome una decisión, o probablemente en el transcurso de hoy en la tarde, tome una decisión de si acepta abrirle el juicio político con el objetivo de quitarle durante cierta cantidad de años sus derechos políticos y entre ellos obviamente su derecho a postularse nuevamente como candidato a la presidencia de la República de los Estados Unidos. ¿Qué cosa? Así es, ya lo veremos más tardecito con nuestro analista también. Pero en tanto, Y Javier, tanto esta pues nota. aquí también se cuecen habas. Y resulta que por lo menos un puñado grande, varios ex legisladores y exfuncionarios federales ya están ahorita en la mira de la Fiscalía General de la República. Serán acusados de al menos 3 cargos de posible corrupción
y lavado de dinero. Todo esto con datos y pruebas, datos de pruebas que se desprenden de la denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Es una denuncia y es una autoacusación porque son casos en los que también participó él, ¿no? Pues mira, Arturo Ángel del portal Animal Político, informa que la Fiscalía General de la República acusará de al menos 3 cargos de posible corrupción y lavado de dinero a varios legisladores. De acuerdo con autoridades de la Fiscalía, los cargos que se presentarán ante jueces federales del Reclusorio Norte para vincular a proceso a los implicados son operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, así como que son delitos que alcanzan penas máximas de 10 a 15 años de prisión, Olga. Así es, y son delitos que se cometieron dentro del esquema de sobornos con dinero proveniente de la constructora Odebrecht. Hay que recordar que México entró tardíamente a estas investigaciones en relación y en comparación con lo que le hicieron otros países donde incluso fueron destituidos mandatarios, presidentes de la República, hubo incluso uno que se suicidó, ¿verdad? Pero bueno, México está entrando a este proceso de la megacorrupción relacionada con Odebrecht. Y según la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía General de la República, de la que emanarán las distintas imputaciones, los implicados se pusieron de acuerdo para manejar recursos de origen ilícito y con ello conseguir distintos objetivos como la aprobación de reformas estructurales, principalmente la reforma energética. Y bueno, ¿quién es el primero que será imputado, amigos y amigas, que será acusado por la Fiscalía? Pues el ex senador del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Lavalle Mauri. De él ya se ha hablado mucho sobre este tema, quien ha sido citado a comparecer a una audiencia inicial el próximo 26 de enero en el Reclusorio Norte. Posteriormente se procederá contra otros exlegisladores. El orden en el que serán acusados los implicados se mantendrá en sigilo hasta que el juez los vaya citando. Los ilícitos que se imputan a Lavalle y al resto de exlegisladores no ameritan prisión preventiva automática, por lo que de ser procesados podrían enfrentar un eventual juicio en libertad. No obstante, si la Fiscalía considera que hay riesgo de fuga de alguno de ellos o peligro de destrucción de evidencia, podría solicitar a un juez su encarcelamiento justificado. Mira, las autoridades consultadas por Animal Político indicaron la estrategia de la Fiscalía, que es iniciar la judicialización en contra de estos legisladores, ya que además de la denuncia en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se ha logrado reunir declaraciones de testigos colaboradores que participaron en el proceso de recepción de los presuntos sobornos. Respecto a Lozoya, los fiscales indicaron que se tiene previsto plantear antes del próximo 7 de marzo la suspensión de 2 procesos penales abiertos en su contra desde julio de 2020. Se trata de un beneficio temporal a la espera de que la colaboración que ha rendido bajo la figura del criterio de oportunidad y que lo hace aparecer como colaborador, testigo colaborador, rinda resultados con procesos penales en firme en contra de los que ha denunciado. Si no es así, vuelve a ser imputado de estos cargos. Y eso queda muy claro cuando la Fiscalía informa que si esa colaboración no fructifica, ¿sí?, no eleva el nivel de la investigación, pues se podría retomar las acciones legales en su contra, sin perder las vinculaciones que ya consiguió por los casos de Odebrecht y Agrointegrados. Mientras eso se define, este exdirector de Pemex continuará en libertad. Y de acuerdo con la denuncia de Lozoya Austin, son 6 exsenadores del PAN y del PRI los que están imputados, es decir, acusados de haber participado en el pago y recepción de sobornos provenientes de Odebrecht. Dichos sobornos ascenderían a más de 58 millones de pesos y se habrían distribuido en diversos pagos realizados entre diciembre de 2013 y abril de 2014. El supuesto objetivo era que estos legisladores operaran para facilitar la aprobación de la reforma energética. Según Lozoya, los implicados son el entonces senador del PRI, David Penchina, Javier, le están ya pisando los talones,
quien por presuntas órdenes del presidente Enrique Peña Nieto y también de Luis Videgaray, por órdenes de ambos, habría coordinado el contacto o los pagos con los otros 5 senadores del PAN. Mire, los legisladores panistas denunciados son el ya referido Lavalle Mauri, así como Ernesto Cordero, fíjese, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas. En la Fiscalía también indicaron que las entregas de este dinero han sido corroboradas con pruebas que aportó el propio Emilio Lozoya, pero también con las declaraciones ministeriales de exasesores de estos legisladores, quienes han declarado en calidad de testigos colaboradores. Por ese motivo se preparan las acusaciones. Y en el caso específico de Cabeza de Vaca y Servién, que actualmente fungen como gobernadores en activo de Tamaulipas y Querétaro, la Fiscalía no puede proceder directamente ante un juez debido al fuero con el que estos mandatarios cuentan. Una vez que estén listos los expedientes, se deberá solicitar primero un juicio de procedencia ante los congresos locales y solo si estos lo aprueban podrían presentarse cargos penales. Perdón por la tosecita, ¿no? Bueno, pues Emilio Lozoya también acusó al exdiputado federal y excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien también está bajo investigación de los fiscales, pues por este caso de Odebrecht. Y mire, y en el caso de los exfuncionarios federales señalados por el exdirector de Pemex, destaca la figura también del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien según Emilio Lozoya habría sido el principal operador de la obtención y distribución de los sobornos de Odebrecht bajo la dirección de Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Algo nos está pasando aquí. En octubre, es que por aquí está entrando un mito de un trabajo que están haciendo trabajadores que están impermeabilizando el techo, ¿no? En octubre pasado, la Fiscalía hizo un primer intento de judicializar las acusaciones en contra de Videgaray, y obtener una orden de aprehensión por cargos de corrupción, pero también por el delito de traición a la patria. Pero el juez que revisó la solicitud la regresó a la Fiscalía debido a que consideraba que hace falta información para sustentar los cargos, lo que llevó a los fiscales a retirar la petición para hacer ajustes a la denuncia. Todavía no se presenta la nueva denuncia. Así es. Y en la lista de personas denunciadas por Lozoya también figuran el propio expresidente, fíjese, Enrique Peña Nieto, así como los exmandatarios Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari. También denunció al exsecretario de Relaciones y excandidato presidencial del PRI, José Antonio Mid Curibreña. Prácticamente la crema innata del PAN y del PRI, Javier. Así es. La Fiscalía no llevará a juicio a Emilio Lozoya por su responsabilidad en los casos Odebrecht y de la empresa Agronitrogenados, al menos por ahora, ya queda claro. Si sus denuncias son firmes y presenta pruebas, adelante, se libera de estos cargos. Pero si no es así, a la cárcel. En su lugar, la Fiscalía solicitará a un juez la suspensión de la acción penal iniciada en contra de Emilio Lozoya como resultado de la colaboración que ha brindado al Ministerio Público en el caso Odebrecht, lo que a su vez le permitiría continuar el proceso en libertad. Y mire, de acuerdo con los fiscales consultados por Animal Político, este beneficio se encuentra contemplado en los artículos 256 y 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una modalidad del criterio de oportunidad que procede para aquellos que porten información eficaz y esencial que ayude a iniciar procesos en contra de otros por delitos de mayor gravedad. Sin embargo, dicha suspensión, como lo reiteramos, es temporal, condicionada a que los procesos penales iniciados a partir de su denuncia fructifiquen y que Lozoya, a su vez, comparezca en juicio como testigo de la Fiscalía. Ello sumado a que se acuerde una reparación del daño causado. Así es. Y mire, existen otras investigaciones en curso en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, entre ellas uno a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, relacionada con la operación de una amplia red de empresas fantasmas. Sin embargo,
Hasta el día de hoy, dicha denuncia no se ha presentado, Olga Alicia, obviamente en espera de ver cómo evoluciona este tema Odebrecht. Bueno, lo cierto es que hasta el momento Emilio Lozoya ha logrado evitar la cárcel. Existen otras investigaciones en curso en contra del exdirector de Pemex, en contra de Lozoya. Entre ellas, una a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto, relacionada con la operación de una amplia red de empresas fantasmas. Sin embargo, hasta ahora dicha denuncia no se ha presentado. Así es. Bueno, pues Javier, hasta ahí la información sobre el caso Odebrecht. ¿Cuáles son los avances de la Fiscalía? Yo solamente hago un solo comentario, Alicia. Qué coincidencia que en el momento más álgido para el fiscal Alejandro Gers Manero, ahora sí, de inmediato no están, por el caso Salvador Cienfuegos, rápido aparece esta información. Tenemos semanas. Que incluso el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le había dicho ya, palabras más, palabras menos. Oye, Tortuguita, a ver si, oye, mi queridísimo Caracol, a ver si dejamos la baba para otro lado y nos ponemos a trabajar. Mira, qué cosas tan coincidentes. Bueno, y a propósito de baba, pero una babita buena. Lo del gusanito. Fíjate qué interesante, el gusano de harina como alimento para humanos. Tantas veces que hemos tirado kilos y kilos de harina porque se nos echa a perder, y vemos los ahí en la alacena. Pues resulta que ese gusanito es alimento para nosotros, para los humanos. ¿Se anima? ¿Se anima a hacerse su taco de gusano? Así es, bueno, su alto valor nutritivo. Es una nota de Natalia Castejón de Web Consultas que dice: la entomofagia, que es el consumo de insectos por parte de humanos, está de moda. Pues ya son varios los supermercados que venden productos que contienen insectos. Está. Sí. Ahora, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado un informe sobre evaluación de un insecto comestible, concretamente el gusano de la harina o larva de escarabajo oscuro. Conocido como Tenebrio molitor, larva. Está muy interesante. Mire, la conclusión a la que han llegado los investigadores de este organismo, mira, ahí está el insecto, ahí está el tenebrio, ahí está el tenebrio molitor, que es en lo que se convierte este gusanito. La conclusión a la que han llegado los investigadores del organismo europeo es que ingerir este insecto seco como snack, o sea, como si fuera como una botanita, ¿verdad? O en polvo para elaborar otros alimentos no conlleva ningún problema de seguridad para las personas, aunque advierte que su consumo sí puede provocar algunas reacciones alérgicas a las gallinas, ¿no? Pues sí, Javier, hasta unos cacahuates te pueden provocar alergia. ¿Por qué le vas a hacer feo a estos gusanitos? Bueno, aunque esta institución haya lanzado tal evaluación, el consumo de dicho insecto todavía no está aprobado por la Unión Europea. Después de que se haya comprobado que no supone un riesgo para la salud humana, el siguiente paso será que los expertos en el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos realicen una votación para autorizar o no su comercialización en un plazo de 7 meses. Así es que en menos de un año ya se podrá echar sus taquitos de gusano. Así es. Mira, según han explicado en un informe, los principales componentes del gusano de harina son las proteínas, las grasas y la fibra, por lo que podría ser una buena opción para acabar con el hambre en países desfavorecidos, como lleva un tiempo promoviendo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO. En cuanto a los posibles problemas que puede acarrear comer estos alimentos, las autoridades indican que solo se han notificado casos de reacciones alérgicas. Creen que los principales grupos que pueden presentarla son aquellas personas con alergia a los ácaros del polvo y a los crustáceos, a los camaroncitos, Javier, por lo que recomiendan tener esto en cuenta antes de comerlos. Pues mira, Galicia, yo no sé, se tardan demasiado. Los pueblos nativos en México, muchas comunidades indígenas actualmente y muchos mestizos y mexicanos en general, comemos estos insectos desde hace muchísimo tiempo y bueno, no sé si será nuestro sistema inmune, pero la verdad es que nosotros no los comemos y bien ricos, bien sabrosos. Javier, nuestros más remotos antepasados comían hasta carroña. Y gracias a todo lo que comieron, estamos nosotros aquí y todavía le hacemos el feo a la comida, ¿no? Así es.
Oye, Vamos a la siguiente nota, Javier. sí, fíjate que esta nota está muy interesante, amigos y amigas. Nos extendimos un poco, pero tenemos que recordar que este año en particular tenemos dos celebraciones, Conmemoraciones. dos conmemoraciones muy importantes. La primera es finalmente la conclusión de la Guerra de Independencia, ¿sí? Que se inició en 1810 y concluye en el año de 1821. Pero hay otra historia, 500 años atrás, que se cumple y se conmemora este año en toda nuestra República Mexicana, que es precisamente la caída de Tenochtitlán por parte del conquistador europeo, del conquistador español y todos sus decenas de miles de aliados indígenas, porque no fue nada más un grupo de españoles el que acabó con ese gran imperio conocido como los aztecas actualmente, ¿no? Olga, pero dentro de esta conmemoración, a partir de marzo, por ahí de marzo, se va a poner énfasis en esto que le vamos a narrar. Los detalles de una sangrienta revancha ordenada por Hernán Cortés hace 500 años, Olga. Híjole. Bueno, Javier, es una publicación de National Geographic y hay que decir lo siguiente. Si usted se escandaliza, recuerde nada más de lo que sucedió en el pasado, recuerde lo que sucede ahora con los grados extremos de violencia tan cruel, inhumana absolutamente, que llevan a cabo los cárteles de la droga y un que otro elemento del Estado, ¿no? Algún que otro militar o policías. Una nueva investigación arqueológica llevada a cabo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México sugiere que los conquistadores españoles asesinaron brutalmente a mujeres y niños en un pueblo aliado de los aztecas en un acto de venganza en 1521. Fíjese, en junio de 1520, los acolahuas, un pueblo aliado de los aztecas, que habitaba la localidad de Sultepec, Tecoaque, capturaron a un convoy de conquistadores españoles. Todo indica que los 450 miembros del grupo, en el que se estaban hombres, mujeres, niños, soldados de infantería y aliados de grupos indígenas, fueron sacrificados en un lapso de pocos meses. Pero al enterarse de lo ocurrido, Hernán Cortés ordenó a su alguacil mayor, Gonzalo de Sandoval, que destruyera el pueblo completo como medida de represalia en los primeros meses del año de 1521. Los sucesos se relatan en varios textos históricos y los hallazgos de 3 décadas de trabajo de excavación en esa localidad, recién publicados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, parecen corroborar su veracidad. En el sitio arqueológico de Sultepec, Tecoaque, los arqueólogos han localizado los restos de los miembros de la comitiva española y de sus aliados taínos de las Antillas, tlaxcaltecas, totonacas, mayas, mestizos, mulatos y zambos, que forman parte de la expedición de Pánfilo de Narváez en su encomienda de aprender a Hernán Cortés. Fíjate qué cosas, ¿no? Aquí va la nota interesante. Fíjate. Los cautivos se ofrendaron a las divinidades prehispánicas a lo largo de 8 meses y tuvieron muertes agónicas en el Cerro de las Codornices, en donde hoy existen evidencias incluso de canibalismo, razón por la cual la localidad recibió el nombre de Tecoaque, que en idioma náhuatl significa ¿dónde se los comieron? Sí, como usted lo escucha, el pueblo recibió ese nombre Tecoaque, que significa eso, donde se los comieron porque, pues según narran, se comieron a todos, a los 400 y tantos, ¿no? De poco a poquito. El arqueólogo Enrique Martínez Vargas narra los hechos. Dice, en Sultepec, Tecoaque, los prisioneros fueron encerrados en celdas sin puerta y fueron alimentados durante 6 meses, según los expertos. Poco a poco, los habitantes de Sultepec, Tecoaque, sacrificaron y aparentemente se comieron caballos, hombres y mujeres. Los esqueletos de los europeos capturados fueron destrozados y conservaban marcas de cortes que indican que la carne se había extraído de los huesos. Según el arqueólogo, que es también director del sitio para el INAH, las excavaciones sugieren que los habitantes de Sultepec
sabían que al menos esperaban que Cortés se vengaría de ellos. Un indicativo de esto son las primitivas estructuras defensivas que erigieron a las prisas por el pueblo. Además, se descubrió que los restos de los españoles muertos y otras pruebas de los sacrificios se arrojaron en un pozo poco profundo, conocido como aljibe, en un intento por esconderlos. Ahí están, mira. Fíjate cómo es que los tuvieron en engorda, Javier, como Sí, cerdos, cosa, ¿no? Para irse comiendo. Las excavaciones permitieron establecer que ninguna de las defensas construidas funcionó como se esperaba. Sandoval y su expedición punitiva ingresó a la ciudad sin problemas. Mire, la represalia contra los habitantes de esta localidad debió acometerse a principios de marzo de 1521, sin que aún pueda precisarse una fecha, señala el investigador de Lina, tras referir que el hecho se cita en fuentes como La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, y la tercera carta de relación de Hernán Cortés. En la carta de relación de Hernán Cortés, el conquistador narra que mandó a Sandoval a traer los 13 bergantines a Tlaxcala para sitiar Tenochtitlán, acompañado con 15 de caballo y 200 peones, y que de paso destruyese y asolase un pueblo grande sujeto a esta ciudad de Tezuico, le decían a Texcoco, que linda con los términos de la provincia de Tlaxcaltecas, que ahora es Tlaxcala, porque los naturales de ese pueblo, dijo Hernán Cortés, me habían matado 5 de caballo, o sea, 5 jinetes, y 45 peones que venían de la villa de la Veracruz a la ciudad de Temixtitan, que es como le llamaba él a Tenochtitlán. Cuando yo estaba, dice Hernán, cercado en ella, no creyendo que tan gran traición se nos iba de hacer. Según se destaca en un comunicado del Instituto Nacional de Antropología y Historia, algunos de los guerreros acolaguas lograron escapar. Sin embargo, las mujeres y los niños permanecieron allí. Fueron ellos quienes se convirtieron en las principales víctimas de esta masacre española que se cometió en tan solo un día. Mujeres y niños fueron los principales víctimas, según han podido constatar los investigadores, en un tramo de 120 metros de una calzada de la localidad, con el hallazgo de una decena de osamentas de personas del sexo femenino que aparecieron protegiendo los restos de 10 niños de entre 5 y 6 años de edad, cuyo sexo no se ha podido determinar. La disposición de los entierros sugiere que las personas estaban en plena huida, fueron masacradas y sepultadas de manera improvisada. Otras mujeres, cita en el comunicado de Lina, otras mujeres y niños que se mantuvieron resguardados en sus aposentos fueron a su vez mutilados, como lo evidenció la recuperación de huesos cercenados en el piso de las habitaciones. Los templos también fueron incendiados y las esculturas de dioses decapitadas. Así se destruyó este sitio que representó una resistencia para Cortés. Al parecer, un suceso inesperado alentó la sangrienta masacre de los soldados españoles y sus aliados contra la población. En su tercera carta de relación, Cortés abunda que cuando Gonzalo de Sandoval pasó por allí, ciertos españoles que iban con él en una casa de un pueblo que está entre Tezuico, es decir, Texcoco, y aquel donde mataron y prendieron los cristianos, Sultepec, hallaron en una pared blanca escritas con carbón estas palabras: aquí estuvo preso el sinventura de Juan Yuste. Así decía el letrero, que era Juan Yuste, un hidalgo de los 5 de a caballo, que sin duda fue cosa para quebrar el corazón de los que vieron aquel letrero. Entre la información que los directores de la iniciativa de investigación, entre ellos Enrique Martínez y Ana María Jarquín Pacheco, han podido deducir en 3 décadas de trabajo sistemático en la zona arqueológica, esta que está relativa a la población de Sultepec, aumentó tras la captura de la caravana, pues llegó gente de Tenochtitlán para participar en los sacrificios de los cautivos. Y es posible que contara con aproximadamente 5,000 habitantes esta localidad al momento de estos hechos. Para Martínez Vargas, algunos de los aspectos más interesantes se encuentran en vestigios que señalan la convivencia entre los acoluas de Sultepec y los prisioneros de la caravana,
quienes incluso fueron sus huéspedes, como lo demuestra la serie de modificaciones que hicieron a sus casas para alojar a los extranjeros, muros agregados, así como la presencia de hornos a la usanza europea, son algunos de los elementos que señalan este intercambio cultural. Mire, de momento se han exhumado más de 25,000 objetos en un área de excavación de 3.5 hectáreas de superficie, de las 32 que conforman el sitio arqueológico de Sultepec Tocuaque, informó finalmente el Instituto de Antropología e Historia de Galicia, en una historia que se está armando y que, bueno, nos está dando a conocer una ventana de ese episodio tan tremendo, sí, esa extrema violencia con la que se realizó el tema de la conquista de lo que era la Gran Tenochtitlán, ese gran imperio azteca, y que pues ha sido motivo precisamente, me imagino yo, que ahora que se conocen estos detalles y vamos a conocer también lo que sucedió, aunque ya también existen crónicas muy interesantes de lo que pasó durante los prácticamente 2 meses y medio que duró el asedio, ¿sí?, de los españoles y sus miles de aliados indígenas alrededor de la Gran Tenochtitlán, y que también se habla de que hubo también cosas espantosas en el momento de que estuvieron resistiendo también los habitantes de esta gran capital del Imperio Náhuatl. Sí, no se vaya a perder los programas que tendremos a lo largo de este año a partir de marzo, porque vamos a conseguir la colaboración de especialistas, historiadores, especialistas en todo este tramo de la historia de nuestro país, con motivo precisamente de los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Bueno, Olga, vamos a la cuarta nota que tenemos para ustedes preparada el día de hoy, y tiene que ver con una serie de notas que ayer sobre el tema de la vacunación en México, las vacunas que están llegando a nuestro país. Y bueno, una triste noticia con el tema de que se rompió un nuevo récord con el número de muertes el día de ayer, 1,584 muertes provocadas por la COVID, por la pandemia de COVID-19. Qué barbaridad, Javier, estamos cayendo en todo el mundo. También estaba viendo que en el caso de Brasil volvieron a superar la cifra de 1,000 muertes, Javier, 1,000 muertes en un día y nosotros ya 1,500. Bueno, pues el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, informó ayer que el gobierno federal cuenta con una reserva presupuestal de 4,000 millones de dólares, equivalente a más del doble de recursos y divisas para todo lo que se requiere en materia de vacunas. Hasta el momento hemos dedicado 6,251 millones de pesos para pagar la vacuna. Ayer se liquidó la última factura de 124 millones de pesos. Para asegurarnos de que no haya ningún problema en caso de que existan otras vacunas disponibles, tenemos una reserva presupuestal, pero también una reserva en dólares para asegurarnos que ni siquiera los movimientos en el tipo de cambio puedan poner en duda esta operación, señaló el ministro. Bueno, y dijo también que en relación con la empresa Pfizer, que teníamos inicialmente un calendario para recibir hasta 5 millones de vacunas hacia finales de marzo. Ese calendario, a través de rutas distintas, se va a seguir cumpliendo. Junto con el resto de las vacunas, esto va a permitir que hacia finales de marzo se puedan haber vacunado los 2 grupos objetivos iniciales, es decir, el de los trabajadores de la salud, que incluye al de los hospitales privados y también a los adultos mayores. Ayer, fíjese, llegó a México el 6º embarque de 219,375 dosis, ¿sí?, de esta vacuna Pfizer y su socio alemán BioNTech, que es precisamente la mitad de lo que se tenía previsto originalmente de esta vacuna. El titular de Salud, Jorge Alcocer, reiteró que las dosis de la vacuna contra el COVID son la esperanza del 2021. Indicó que desde el pasado 23 de diciembre, México ha recibido cerca de 500,000 dosis de Pfizer, de la vacuna Pfizer, con las que se han vacunado a 492,524 personas, todos ellos trabajadores de la salud que están en la primera línea de atención a pacientes de la pandemia. Bueno, casi todos, porque ha habido por ahí algunos bribones que se han saltado su turno y que, bueno, están siendo investigados y espero que sean
de verdad sancionados por ello. Mire, por su parte, Marta Delgado, que es la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, informó anoche que el embarque con el activo para la fabricación de la vacuna de COVID-19 del grupo Oxford AstraZeneca salió anoche del Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, Argentina, rumbo a nuestro país. A través de su cuenta oficial de Twitter, la colaboradora de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que lo enviado a nuestro país servirá para la fabricación de 6 millones de dosis. Cabe recordar que este envío obedece a una colaboración en la que se vieron involucradas 3 naciones, tanto en una cooperación gubernamental como de la iniciativa privada para combatir la pandemia de SARS-CoV-2 en el mundo. Mientras tanto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que México recibirá en la semana del 25 al 29 de enero, la próxima semana, las primeras 400,000 dosis de la vacuna rusa Sputnik 5, como parte de un pedido de 7.4 millones de dosis para el país. Fíjate, qué bueno, Javier. Así es, ahí viene, ¿no? Y hay más. Con este pedido, dijo el funcionario, se podrá inocular a 3.7 millones de personas entre enero y marzo de este año, ya que la vacuna requiere de 2 dosis por persona. Sin embargo, las 3 buenas noticias palidecieron cuando anoche la Secretaría de Salud informó que en México las defunciones confirmadas a causa del coronavirus suman 142,832 y que hay 1,668,399 casos confirmados acumulados. Esto quiere decir que en un día fallecieron 1,584 personas y que se contagiaron 18,897. Bueno, mire, la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de contagios activos y a nivel nacional se estiman 102,797 casos. Asimismo, hay más de 2,000 defunciones sospechosas que podrían sumarse al total en las próximas 24 horas. También se han contabilizado 2,100,534 casos negativos, 1,252,789 personas recuperadas y 4,190,185 personas notificadas de que tuvieron la enfermedad del virus. Así está el tema, Angelica, muy interesante, ¿no? Y vamos a ver otro virus, Javier, que también causa daño. El problema de la falta de democracia, la utilización de métodos raros como las encuestas para elegir candidatos a puestos de elección popular y todo esto que ha venido y que se ha deteriorado más con la pandemia, afectando la vida democrática de nuestro país, porque lo que sucede en un partido, y sobre todo si es el partido gobernante, nos afecta a todos. Claro. Morena desecha el primer reclamo contra encuestas internas para elegir candidatos. Se trata del caso Chihuahua. Y bueno, la información que Javier prepara para Cuatro Vientos procede originalmente de Sadric Raciel, reportero de Animal Político. La dirigencia de Morena desechó el 18 de enero, hace 2 días, una queja presentada por el senador Cruz Pérez Cuellar contra la designación del candidato a la gubernatura de Chihuahua mediante encuesta. Se trata del primer recurso relacionado con la pugna interna por las encuestas y las candidaturas que resuelve la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. De acuerdo con fuentes del órgano jurisdiccional partidista, ello sienta un precedente y anticipa que el resto de las impugnaciones promovidas por aspirantes inconformes podría correr la misma suerte, que se desechen y se confirme así la designación de los precandidatos que ya fueron reconocidos como ganadores. Se prevé que en el caso de los restantes 7 entidades con problemas, entre ellos son Baja California, Olga Alicia, ¿Sí? Sinaloa, Baja California Sur, Nuevo León, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, haya la misma suerte, una vez que el Tribunal Electoral Federal remita al órgano partidista recursos que le llegaron sin haber sido resueltos primeramente en las instancias internas. Los aspirantes inconformes han declarado que hubo intereses oscuros y acuerdos cupulares en la designación, que se cucharearon los resultados o que hubo encuestas a modo. Otros de plano renunciaron al partido
o abiertamente exploran la posibilidad de ser postulados por partidos diferentes. Mire, como una medida de contención a esta crisis, el presidente morenista Mario Delgado hizo pública una reunión de unidad, pero a ella solo asistieron los aspirantes que han sido arropados como abanderados sin la presencia de los militantes inconformes con las encuestas. Ayer, la comisión declaró infundado e improcedente el reclamo del senador Pérez Cuéllar. Este reclamo fue contra la designación de Juan Carlos Loera de la Rosa, quien fue superdelegado federal en Chihuahua y resultó designado precandidato al gobierno estatal. Uno de los actos reclamados por el senador es que, Pérez Cuéllar, es que no se transparentaron a los aspirantes aspectos metodológicos de la encuesta, como es el caso del contenido del cuestionario, el tamaño de la muestra de entrevistados o la delimitación de las zonas de cobertura. Tampoco se informó cómo serían medidos los resultados para definir al ganador o a la ganadora. Pérez Cuéllar definió que estos son elementos mínimos que brindan información suficiente sobre los rubros que versan de los que versa la encuesta a fin de tener certeza sobre el desarrollo de la misma y la forma en que serían medidos los resultados. Bueno, y en el expediente de investigación, la comisión desechó el reclamo con base en el artículo 31 de la Ley General de Partidos Políticos, que define como reservada, Olga, la información contenida en todo tipo de encuestas ordenadas por los institutos políticos, aun cuando se requiere que dicha información fuera, como es el caso de Cruz Pérez Cuéllar, un militante del propio partido y parte interesada en este proceso de selección de las candidaturas. Y así, por eso es que en Baja California cobra tanta importancia este movimiento de levanta la mano que han estado implementando las bases del partido Morena para evitar estas decisiones oscuras, cuando menos, por decirlo menos, de las directivas nacionales y estatales de este partido. Sí, hay que recordar, Javier, que hay un procedimiento en Morena que tiene dos vertientes. Una es la encuesta, pero otra es también la evaluación que hace la Comisión Nacional de Elecciones y que es una evaluación que toma en cuenta criterios de carácter político muy importantes para garantizar que no solamente quede como candidato el que gana una encuesta, sino que no vaya a quedar aquel que la gana, ¿verdad? Pero que tiene un mal perfil como candidato. Claro. Y es el caso precisamente de Cruz Pérez Cuéllar. Es muy probable que haya quedado en una alta posición, no sé si haya ganado la encuesta como él lo dice, pero lo cierto, Javier, es que es muy mal candidato para Morena en Chihuahua, muy malo, porque, bueno, yo soy de allá y lo conozco, es un personaje de veras con una larguísima cola de corrupción. Está acusado de haber recibido dinero de César Duarte, el exgobernador priista. Le hizo el trabajo sucio a César Duarte postulándose por Movimiento Ciudadano como candidato a gobernador para restarle algunas posibilidades al PAN en el 2016 y brincó oportunamente a Morena, donde con fuerza con la que llegó López Obrador a la presidencia de la República, pues arrastró tras de sí un montón de candidaturas impresentables como la de Pérez Cuéllar. Pérez Cuéllar tiene ahorita un proceso de desafuero, Javier, precisamente por este caso, y a mí me parece personalmente que fue una muy buena decisión de Morena el que Pérez Cuéllar no resultase designado candidato. Oye, un último comentario. Si eso hubiera sucedido acá en Baja California, imagínate, nos hubiéramos librado de este gobernador que tenemos acá, Jaime Bonilla Valdés, que bueno, tú recordarás, como tú conocías a Cruz, yo conocía precisamente a Bonilla. Y aquí nos dice y dice hasta el cansancio que era la peor decisión que podía tomar Morena a nivel nacional de nombrarlo el candidato, pero como tú dices, es gente que se acomoda, que vienen de los partidos de derecha en los Estados Unidos, que militaron en el Partido Republicano, que en su trayectoria política, cuando la tuvieron, en el caso mínimo de Jaime Bonilla, pues estaba totalmente aliado con el PRI y su padrino político, Jicotenca Leiva Mortera, uno de los peores gobernadores que ha tenido el Estado, solamente superado ahora por Jaime Bonilla. ¿Qué cosa? Y fíjate lo que son las cosas. A mí lo que me
me crispa los nervios es cómo es posible que esta Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 31, diga que el contenido de las encuestas que realizan los partidos políticos para designar a sus candidatos, ¿sí?, sea información reservada. O sea, con esto claramente queda así establecido que son las dirigencias nacionales de los partidos y sus grupúsculos los que finalmente determinan con esta Ley General de Partidos Políticos, ¿sí?, este derecho de definir ellos quiénes sí son candidatos y quiénes no son candidatos. Porque eso de mantener en la opacidad algo tan elemental de las democracias, de decir, oye, pues ahí están los resultados, aquí está abierto todo, véanlo, consúltenlo. Sí. Ah, ¿no? Y eso sin tomar en consideración que todos los partidos políticos ahora le hacen el fuchi a las asambleas para determinar, ¿sí?, con algún tipo de votación, y lo mejor sería abrazo alzado, ¿sí? Pues sí, pero con la pandemia no se puede, Javier. No, está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Por eso digo que estas en este momento, pues, evidentemente no se puede, pero se agravaron. Oye, 2018 y años pasados, y pasará esto de la pandemia, y que vamos a seguir con el tema de las encuestas. Hay que ver, a mí me parece una interpretación excesiva eso de que está reservada la información. Se abre una parte de la información. Estuve escuchando esta conferencia que es muy extensa pero muy interesante, de los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, y es una parte de la información la que se reservan, pero dan a conocer toda la metodología, Javier. Sí se da a conocer la metodología, se da a conocer el universo de personas que son encuestadas, se da a conocer los resultados finales, y hay información que no se entrega a los aspirantes, Javier. Eso es cierto. Bueno, en fin. Olga, terminamos con la información del día de hoy. Si no se cubre el 40% de la jornada laboral en su casa, simple y sencillamente no aplica este tema del teletrabajo en México, que ya es una ley y que ya está aplicándose en toda la República Mexicana. No todo el trabajo que se realiza en casa puede ser considerado como teletrabajo, ya que la nueva ley establece que para que exista un contrato de esta naturaleza se debe cubrir más del 40% de la jornada laboral en el domicilio, y eso no sucede en todos los casos. María del Pilar Martínez, periodista del periódico El Economista, informa también que, de acuerdo con especialistas, la nueva ley establece derechos y obligaciones para quienes acudan a firmar un contrato de trabajo en el domicilio. No obstante, en este momento se vive un caso fortuito por causa de fuerza mayor debido a la pandemia, y se obliga a realizar ciertas actividades en casa, pero no a establecer un contrato bajo el concepto de home office. Abogados laborales consultados por los periodistas consideran que si hay acuerdos para que 3 días a la semana los trabajadores acudan a su centro de trabajo, cuidando las medidas sanitarias establecidas por la autoridad de salud, no hay razón para establecer una relación laboral como teletrabajo. Así lo explicó Germán de la Garza de Becky, de la firma Deloitte Legal Mowat. Héctor de la Cruz, especialista laboral, también comentó que el nuevo artículo 330A dice que no se considera teletrabajo cuando el trabajador desempeñe sus labores a distancia hasta el 40% de su jornada. Es decir, más del 40% en home office será considerado teletrabajador, y por lo tanto le aplican las nuevas reglas. Por ejemplo, si una persona desempeña su trabajo en un 35% en home office y el resto es presencial, a esa persona no le aplica el teletrabajo y sus condiciones laborales no cambian. Por lo tanto, el patrón no le debe pagar la luz o el internet, ni darle una silla ergonómica, ni todas las demás necesidades que requiere para trabajar adecuadamente en su hogar. El abogado Ricardo Martínez comentó que el trabajo en casa ahora no es una estrategia que haya tomado la empresa, sino que es por la salud y la seguridad, y están trabajando y operando de manera correcta y oportuna, y esto ha traído ventajas, claro, pero no es algo que se decidiera en la compañía, o sea, es decir, en la empresa al 100% como una estrategia fundamental. Y el pasado martes 12 de enero entró en vigor este artículo 311 de la Ley Federal de Trabajo en materia de teletrabajo, así como las obligaciones tanto para empleadores como para los trabajadores, de tal manera que están obligados a proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios, como son el equipo de cómputo, las sillas ergonómicas, las impresoras,
así como recibir oportunamente el trabajo y el pago de salarios de la forma y fecha estipulada. También los patrones deben asumir los costos derivados del trabajo, por ejemplo, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad, y también implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras que realizan sus trabajos en casa. Pues muy interesante, hola Alicia, porque ¿sabes qué? Nos van a dar la oportunidad también de conocer esta modificación a la Ley General del Trabajo en México, nos va a dar la oportunidad de conocer finalmente cuántos empleados, cuántos trabajadores están ya obligados a tener esta opción, que definitivamente, por otro lado, Alicia, ¿sabes qué? Yo siento que es muy, muy correcto que también, si no tienen por qué estar trabajando, laborando todo el tiempo en sus hogares, bueno, los trabajadores, los empleados de una empresa puedan finalmente realizar también sus actividades. En casa. Así Sobre es. todo para las mujeres, Javier, que tienen que estar más pendientes de los hijos y a veces no tienen ni con quién dejarlos, ¿no? Así es. Bueno, pues no sé si tengas por ahí alguna otra información que sí, quieras cómo no, destacar. tengo otra información, Por favor, amigos, adelante. amigas. La información que les quiero dar es que este trabajo que realizamos nos cuesta también, este trabajo en casa, pero es un trabajo que nos cuesta como periodistas, y queremos pedirles a ustedes, si les es posible, que nos ayuden a seguir realizando nuestro trabajo profesional. Hacemos un periodismo, usted lo conoce, crítico, analítico y por lo tanto libre, independiente de cualquier grupo de poder económico o político. Y para poder sostener nuestro trabajo necesitamos la colaboración de los ciudadanos, de las personas conscientes como usted, sobre la necesidad de estar lo mejor informados posibles para poder tomar decisiones y ser mejores ciudadanos. Si puede ayudarnos, de veras lo vamos a agradecer muchísimo, claro. Muchísimo. Aquí Javier ha puesto las cuentas bancarias de Banorte y de Santander, están en su pantalla, ahí las puede usted tomar. Si de momento no tiene ahí lápiz, papel para anotarlo, se queda el programa, se queda grabado. O sea, ¿qué pretexto no hay? Ayúdenos, amigos, ayúdenos, amigas. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigas, muy amables por su asistencia una vez más a nuestro noticiero, y pues les recomendamos que si les gustó el programa, compártalo, síguenos un me gusta, un like, y pues recomiéndenos, porque la verdad es que la comunidad Cuatro Vientos sigue creciendo y es gracias solamente a ustedes. Muy amables. Hola. Hasta pronto. Cuatro Vientos, periodismo en la internet donde todas las voces se encuentran eco. Nos vemos dentro de una hora. Así es. Sí, hasta pronto.